El salvaje oeste a menudo se define en base a una generalización simplificada. Fue una era de bien y mal. Policías contra forajidos. Héroes contra hostiles. Orden contra caos. Leyendas contra sinvergüenzas. Es una historia contada a lo largo de la historia en general, y mal representada a través de los medios, como las películas de Hollywood, distorsionando nuestra perspectiva de cómo era realmente la frontera occidental. En realidad, el paisaje del viejo oeste era más bien un tapiz gris, una tierra abierta, ni negra ni blanca, sin importar lo que creyeras que era verdad. Todos tenían un motivo oculto, todos tenían secretos que ocultar, y nadie estaba realmente seguro en las comodidades de una dicotomía. Por extensión, muchas de las figuras famosas de la frontera no eran los arquetipos exactos que te llevaría a creer el juego de teléfono de larga gestación. Más bien, muchos de los agentes de la ley y cazadores de recompensas estaban cometiendo actos de justicia vigilante detrás del manto de la buena voluntad, al igual que muchos forajidos no eran desconocidos para cometer actos de caridad ellos mismos. Aunque este último no era casi tan popular como el primero, todo sirve para mostrar que los personajes del salvaje oeste eran tan complejos como los hay. A muchos de estos diputados traidores y bandidos empáticos no se les dio un título de bueno o malo, sino que se les cubrió con el término pistolero. ¿Estaban los pistoleros del lado correcto de la ley o eran igual de propensos a inclinarse hacia el desorden? La respuesta es ambas, un detalle fascinante de la leyenda del oeste. Para arrojar luz sobre uno de los pistoleros etiquetados como más legales, vamos a profundizar en el folclore de Dallas Studenmayer, el Ranger de Texas y el mariscal de los Estados Unidos, que domó uno de los asentamientos más salvajes de todo el oeste, y la leyenda del tiroteo de los 4 muertos en 5 segundos. Dallas Studenmayer nació el 11 de diciembre de 1845 en Aberfoyle, Alabama. Sus padres, Louis y Elizabeth Studenmayer, no eran ajenos a un niño pequeño. Dallas llegaría a ser uno de 9 hermanos. Ciertamente aprendió una o dos cosas desde el principio sobre cómo establecer orden en un ambiente de caos total. A los 15 años, Studenmayer, harto del fuego cruzado entre hermanos, buscó refugio en un campo de batalla diferente. Se alistó en el ejército confederado, con la esperanza de ayudar a la causa de la rebelión, cuando no era más que un adolescente. Al inicio no se notó que era menor de edad. Su estatura de 6 pies ayudó a su camuflaje entre los demás hombres. Sin embargo, después de unas pocas semanas, el acto terminó. Sus superiores investigaron un poco y descubrieron que la verdadera edad del joven Studenmayer no era la apropiada para ser un soldado. Engañó a la oficina de alistamiento 2 veces más y en su tercer intento, finalmente fue aceptado en la compañía F del 45º Regimiento de Infantería de Alabama. La corta carrera militar de Studenmayer estuvo llena de lesiones, pasando más tiempo en recuperación que en el frente. Fue disparado en 2 ocasiones distintas y ninguna vez se le extrajo completamente la bala de su cuerpo. El ahora veterano de 6 pies y 4 pulgadas continuaría viviendo el resto de sus días con un par de balas incrustadas en su cuerpo, finalmente imperturbable y endurecido a una temprana edad. Tras rehabilitarse por completo, Studenmayer decidió huir del desgarrado sur en guerra y llevar sus talentos al oeste. Lentamente se desplazó a través del Mississippi y para 1867 llamó a Columbus, Texas, su nuevo hogar. Durante su juventud en Texas, el joven fronterizo era conocido por su mal genio y su disparo mortal. Según la leyenda, mató a varios hombres, mucho antes de que se estableciera la ley en esos asentamientos desviados del sur de Texas. Estudiantes. Sin embargo, el comportamiento ardiente del estudiante Mayer no era un fenómeno inexplicado, fácilmente atribuido a su amor por el whisky. Se enamoró del aguardiente desde temprano en su vida, y las personas más inteligentes sabían que debían evitar pelear con el estudiante Mayer si había una botella vacía cerca. Cuando no estaba disparado en el cuello, en realidad se le consideraba bastante agradable, respetuoso con las damas y elegante en su vestimenta.
A principios de la década de 1870, Studemeyer trabajó en diversos campos. Se le conocía como carpintero y fabricante de ruedas, vendedor minorista y pastor de ovejas cuando buscaba pasar más tiempo al aire libre. Finalmente perfeccionó tanto su puntería que pudo dejar los trabajos humildes para dedicarse a una profesión más despiadada. Se unió a los Texas Rangers, luchando junto al legendario Will Otto R. Waller y su compañía de agentes de la ley. Con los Rangers, Studemeyer hizo famosas sus pistolas de doble empuñadura, habiendo dominado su disparo tanto con la mano izquierda como con la derecha. Tras 3 años recorriendo la llanura texana, Studemeyer desapareció. Se acepta ampliamente que se retiró a México, viviendo de la tierra del Panhandle del sur de Texas, donde perfeccionó sus habilidades para hablar español. Sin embargo, no tardó en aventurarse de nuevo a través de la frontera, listo para reavivar su pasión por la ley, el orden y, sobre todo, los duelos a tiros. Cerca de 1878, Studemeyer se asentó por un corto tiempo en Socorro, una ciudad en expansión del territorio de Nuevo México. Fue elegido alguacil del pueblo y definió los límites de la ciudad con sus tácticas inquebrantables. La gente despreocupada de Socorro no se atrevía a meterse con su nuevo administrador. Fue su papel áspero y rugoso como alguacil lo que llevó a su siguiente y más notorio contrato con la ley. Después de un par de años sirviendo a la gente del territorio de Nuevo México, su cuñado, Stanley Doug Cummings, alertó a Studemeyer de una posición abierta de alguacil en El Paso, Texas. Cummings le dijo al Ranger convertido en alguacil que El Paso estaba desesperado por un nuevo liderazgo. El subalguacil no estaba capacitado para el trabajo. Ignorante de la escoria y la villanía que azotan el asentamiento del oeste de Texas. El Paso tenía una reputación de violencia descarada, y aquellos que buscaban orden querían un nuevo sheriff en la ciudad, uno conocido por su coraje y determinación, alguien que pudiera manejar su propio, alguien sin miedo. Según todas las cuentas, Dallas Studemeyer era el perfecto policía para el trabajo, su currículum simplemente un bono. Llegó a El Paso en una húmeda mañana de lunes, el 11 de abril, 1881. Durante 3/4 del año pasado, la ciudad había visto a 5 alguaciles ir y venir, incapaces de manejar el calor del desorden fronterizo. A las pocas horas de poner un pie en la locura, los miembros del consejo de la ciudad se presentaron con una solicitud urgente. Studemeyer debía empezar a trabajar de inmediato. El único obstáculo era el subcomisario Bill Johnson. Johnson, el tonto del pueblo, no podía recordar la izquierda de la derecha en su estado constantemente ebrio. Por supuesto, el nuevo comisario no tenía tiempo para juegos infantiles. La leyenda cuenta que el estudiante Meyer visitó a Will Johnson, ya empapado después de un día pasado madurando en el botch. El endurecido hombre de la ley amablemente pidió las llaves de la cárcel, manteniendo las cosas kosher al principio. El diputado borracho tropezó con sus palabras, murmurando algo parecido a necesitando volver a casa y clasificando qué llaves eran suyas y qué llaves pertenecían a la ciudad. El estudiante Meyer le dio a Johnson una última oportunidad de cooperar, insistiendo en que le transfiriera las llaves de inmediato. El borracho fingió interés de nuevo, y Studemeyer hizo lo que mejor sabía. Rápidamente levantó al diputado, lo volteó boca abajo, lo sacudió hasta que las llaves cayeron de sus bolsillos y lo dejó caer al suelo, sin reservas. No le importaba la vergüenza pública de Johnson. El nuevo mariscal de El Paso iba en serio y dejó su huella en la bulliciosa Boomtown. Nadie lo olvidaría pronto. Lamentablemente para Studemeyer, establecer el orden no sería tan fácil en los días siguientes. El sol ya comenzaba a ponerse y el anochecer se acercaba rápidamente. Las semillas que eventualmente germinarían en el legendario tiroteo de 4 muertos en 5 segundos fueron plantadas mucho antes de que Dallas Studemeyer llegara a El Paso, Texas. Su origen en realidad se esconde dentro de los comienzos de la ciudad misma, en sus primeros días que conducen al mandato del Marshal Studemeyer. El Paso fue durante mucho tiempo parte de la original República de México, justo en la frontera de Texas y México.
Se transfirió al territorio de los Estados Unidos en 1848 cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo para iniciar el Río Grande como la frontera entre América y México. Sin embargo, por un tiempo se le dejó a su propia voluntad. La ley era más una teoría en El Paso, en lugar de una entidad probada y verdadera. Finalmente, el ferrocarril llegó a El Paso, con un aumento de colonos junto con él. Los residentes hispanos que poblaban la ciudad fronteriza no eran los más hospitalarios hacia sus nuevos vecinos blancos, y los conflictos se intensificaron. Con México en un desierto inexplorado justo detrás de los límites de la ciudad de El Paso, tampoco perdió tiempo en convertirse en un refugio para los personajes sombríos y villanos viles, refugiándose de las consecuencias de sus malas acciones. No hace falta decir que no fue difícil encontrar una sala de juegos o un burdel anidado en el corazón de El Chuco. Algunos de los locos más notoriamente malos no eran otros que los hermanos Manning. La familia consistía en George Doc Manning, uno de los pocos médicos residentes en El Paso. Se unió a él Jim, Frank y John Manning, todos veteranos del ejército confederado. Su especialidad es el robo de ganado. ¿Y su lugar favorito? Al cruzar la frontera hacia México. A principios de 1881, los hermanos bandidos se infiltraron en México, cruzando el Río Grande y robando al menos 30 cabezas de ganado. De vuelta en El Chuco, los Mannings escondieron su lucrativa cabeza de ganado en el rancho de un buen amigo y compañero luchador John Hale. Su plan era subastar el ganado a su debido tiempo, quedándose con el dinero para ellos y fingiendo como si nada hubiera pasado. Desafortunadamente para los Mannings, las existencias de los 30 no eran cualquier ganado, sino más bien la posesión más preciada de un rico ranchero mexicano. El rico vaquero no dejaría que el robo de su carne y cuero quedara impune, y rápidamente alertó a los Rangers de Texas del Norte. Un ranger llamado Ed Fitch fue puesto en el caso, pero el ranchero no podía esperar el debido proceso. En cambio, contrató a 2 de sus peones de confianza para que investigaran ellos mismos mientras esperaban al detective Fitch. Estos 2 asistentes, llamados Boarique y Sánchez, siguieron el rastro hacia el norte, cruzaron el Río Grande y llegaron a El Paso. Finalmente, rastrearon hasta el rancho de John Hale, pero una vez allí no se les volvería a ver con vida. Días más tarde, Fitch llegó personalmente al rancho de Hale. Durante un recorrido rutinario, se encontró con la tumba superficial de 2 mexicanos asesinados. Dentro estaban los cuerpos de Boarique y Sánchez. Poco después, un par de testigos anónimos escucharon a los peones de Hall, llamados Paveler y Stevenson, alardeando de haber matado a 2 mexicanos. Fitch fue alertado, y los vaqueros francos fueron arrestados de inmediato. Apenas pasó tiempo antes de que la noticia llegara a la puerta del rico ranchero mexicano. El hombre estaba absolutamente furioso, decidido a impartir justicia rápida, vigilantismo o de lo contrario. Envió a 75 hombres mexicanos dispuestos, algunos milicianos, algunos no más que peones agrícolas, para descender sobre El Paso y hacer que John Hale pague. Al entrar en el asentamiento, sin embargo, la cuadrilla se acobardó al darse cuenta de que en realidad no querían participar en un complot de venganza y se opusieron a las órdenes de su jefe al permitir que la policía de El Paso resolviera el problema. Ignorantes de la corrupción de la ciudad, ignoraron sus órdenes y pasaron el asunto a un alguacil local de El Paso, Gus Kremka. Kremka simpatizaba con los mexicanos y aceleró el proceso llevando a los 2 peones acusados ante un juez de El Paso. Él mismo podía hablar español con fluidez y actuó como una especie de fiscal en nombre de las víctimas. John Hale y los hermanos Manning se negaron rotundamente a saber sobre el tema. A pesar de su estatus como una banda de brutales forajidos, eran inmensamente poderosos en El Paso y tenían un equipo de criminales y socios comerciales de todo tipo a su lado. Toda su facción se presentó en el tribunal el día de la investigación y bombardeó a los mexicanos con insultos y desprecios y un prejuicio implacable. La atmósfera en el tribunal se volvió demasiado volátil para que el juez pudiera continuar razonablemente con la investigación.
Les dijo a ambas partes que regresaran en una fecha posterior e instruyó a la multitud a calmar sus insultos si querían algún tipo de resolución al asunto. Los cargos de asesinato contra Pavela y Stevenson se mantuvieron. Los dos hombres siguieron en prisión. El alguacil Kremka estaba furioso consigo mismo. No pensó que su asistencia a los mexicanos causaría tal revuelo malintencionado. Sin embargo, era más que solo tensiones. Había un aire de violencia latente alrededor de Kremka, sin importar a dónde se retirara. Este era el ambiente malicioso que se cernía sobre El Paso, como una nube de tormenta de odio e inevitable brutalidad, cuando Dallas Studemeyer caminó por sus calles por primera vez como el nuevo alguacil del pueblo. No hace falta decir que tenía las manos llenas, aunque él no lo supiera. La magnitud de la precaria situación se había mantenido astutamente en secreto antes de su llegada. Poco después, en una taberna cercana de El Paso, llamada Keating's Saloon, el alguacil Kremka intentó encontrar descanso. Era el 14 de abril de 1881, solo 3 días después del nombramiento de Studemeyer. En Keating's se hallaba otro exalguacil del pueblo, George Campbell. Campbell estuvo entre los agitadores durante la reciente investigación. Era conocido su desagrado por los mexicanos. Cuando Kremka entró a Keating's, escuchó a Campbell desatar otro berrinche racista, su furia hirviente desbordándose frente al oficial de policía. Se informó que Campbell dijo: cualquier estadounidense que sea amigo de los mexicanos debería ser colgado, junto con una serie de otros epítetos difamatorios. En este momento, Kremka ya estaba harto. Afortunadamente, su pistola y rifle estaban detrás de la barra. Sin embargo, antes de que pudiera desenfundar a Campbell, el infame tiroteo comenzó prematuramente. Sentado junto a Campbell no era otro que John Hale. La furia de Hale hacia el papel de Kremka en el caso había alcanzado su punto máximo, y agarró una de las pistolas de Campbell, disparando al alguacil y asestando un golpe hiriente. Dallas Studemeyer cenaba al otro lado de la calle cuando escuchó los disparos. Sin perder tiempo en atender a sus deberes, el mariscal corrió a través de la calle, irrumpió en un salón de Keating y disparó su propia pistola a John Hale. A pesar de su puntería legendaria, Studemeyer falló y en su lugar golpeó a un civil mexicano. El inocente espectador cayó al suelo, el primer hombre muerto. Studemeyer estabilizó su mano temblorosa, corrigió muy ligeramente y con su siguiente disparo mató a Granizo, el segundo hombre muerto. Mientras tanto, Kremka estaba desangrándose, pero aún no tenía tiempo para morir. Recogió una de sus armas de fuego y golpeó a George Campbell sin fallar. Luego, Kremka colapsó, sucumbiendo a su herida fatal. El tercer hombre falleció. Campbell, que tampoco estaba en buen estado, utilizó el último bit de energía para deambular fuera de la taberna, gritando en las calles: «¡Hijo de puta, me has asesinado!». También se desplomó, el cuarto hombre muerto. Fiel a su nombre de folclore, todo el tiroteo duró solo 5 segundos. Sin embargo, el drama que saturaba El Paso estaba lejos de terminar. Studemeyer acababa de formar una facción de enemigos sin miedo. Ya no importaban las hazañas en su currículum. No importaba si acababa de arrasar con un despiadado ladrón de ganado en segundos, o si había logrado controlar un asentamiento que previamente carecía de control. Los hermanos Manning ahora ansiaban venganza. La sangre de un valiente mariscal de la ciudad. Al principio, los Mannings querían poner la carga de asesinar a Studemeyer en manos de otra persona. De alguna manera convencieron al anterior mariscal adjunto, el siempre intoxicado Bill Johnson, para que lavara su ropa sucia. Johnson no necesitó mucha persuasión. Recordaba lo humillado que se sintió después del fiasco de la llave de la semana anterior. El 17 de abril, Johnson bebió hasta emborracharse y encontró un montón de ladrillos detrás de los cuales agacharse, con una escopeta de 2 cañones en la mano. Después de un par de horas jugueteando con sus hinchados y rosados pulgares, escuchó la estruendosa voz de Studemeyer y su hermano Doc Cummings. El borracho, sigiloso como siempre, retrocedió al sacar su rifle, tambaleándose sobre su trasero y disparando un par de cartuchos al cielo nocturno. Studemeyer no se inmutó.
Desenfundó rápidamente sus pistolas al estilo Akimbo y disparó 8 tiros a Johnson. Los testículos del viejo diputado fueron golpeados y cortados limpiamente de su cuerpo. La sangre se acumulaba en el suelo a un ritmo récord. Murió momentos después. El ardiente odio de los hermanos Manning hacia el mariscal del Paso solo creció a medida que Studemeyer continuó su rampante orden durante el próximo año o más. Para el invierno de 82, había matado a un total de 10 hombres en tiroteos, reduciendo la tasa de criminalidad como nadie había visto nunca en lugares como El Chuco. Para el día de San Valentín de 1882, los Mannings estaban al límite de su paciencia. Ya no toleraban presenciar los legendarios éxitos de su rival. James se encontró con Doc Cummings y, como siempre, ambos comenzaron una acalorada discusión. En cierto momento sacaron las armas y el único hermano Manning le disparó a Cummings, matándolo. Al ser confrontado, James insistió en que actuó en defensa propia. Según el forajido, Cummings lo amenazó de muerte cuando un transeúnte anónimo pasó cerca de ellos. Al parecer, Cummings gritó al espectador: ¿ahora no eres uno de sus amigos? A lo que el hombre afirmó su inocencia. Cuando se permitió al ciudadano irse con la condición de que caminara lentamente con las manos en alto, Cummings notó que James Manning había escapado. Lo siguió hasta el salón cercano, continuando con las amenazas contra su vida. En este punto, James explicó que había tenido suficiente con las molestias y desafió al cuñado de Studemeyer a un duelo. «Resolveremos esto de una vez por todas», proclamó el bandido Manning, y los dos intercambiaron disparos. Cummings fue el único que recibió un golpe mortal y se quedó gritando de dolor en las solitarias calles de El Paso. Fue allí donde dio su último aliento. Studemeyer estaba fuera de sí, pero atendió el asunto al pie de la letra de la ley. James Manning fue arrestado, pero gracias a la continua corrupción del sistema judicial de El Paso, fue absuelto de todos los cargos. Esto colmó la paciencia del mariscal de la ciudad. Dejó claro a todos que no debían cruzarse en su camino de ahora en adelante, especialmente nadie de la despreciable familia Manning. Por semanas, la gente evitó el mal humor de Dallas Studemeyer. Los seguidores de Manning temían caminar junto a él en la calle, conscientes de que las consecuencias podrían acercarse a una muerte prematura. Desafortunadamente para Studemeyer, su intensa bravuconería vengativa tenía un límite. El temor que provocaba en los demás no duraría para siempre, y sin el único confidente que tenía en El Paso, no había nadie más que pudiera ofrecer protección o controlar su locura. El respeto por el pistolero terminaba en la oficina de los Rangers de Texas y los alguaciles de Estados Unidos. A la mayoría de la ciudad que él vigilaba como sheriff no le agradaba particularmente, incluso si lo miraban con terror. A su vez, Studemeyer no lidiaba bien con la pérdida personal de Doc Cummings. Su aflicción con el whisky y el alcohol en general estaba afectando su posición en la comunidad, y más importante aún, en el consejo de la ciudad. El 27 de mayo de 1882, fue despedido de su puesto como mariscal de la ciudad. Después de irrumpir en la sala del consejo en un ataque de ira intoxicado, Studemeyer exigió que conservara su trabajo. Los miembros del consejo estaban tan asustados que inicialmente estuvieron de acuerdo, pero al final no importó. Sabía que su tiempo en El Paso había terminado abruptamente. No obstante, se recuperó y dimitió 2 días más tarde, el 29 de mayo. Aunque ya no era el jefe de Sun City, Studemeyer aún no había terminado como hombre de la ley. Después de un breve tiempo siguiendo los pasos de su cuñado como propietario del restaurante local Globe, el mariscal de los Estados Unidos, Harrington Hall Gosling, lo nombró como su nuevo ayudante de mariscal. Se le asignó trabajar en el oeste de Texas y Nuevo México. La insignia le compró a Studemeyer un poco más de tiempo, pero el creciente desagrado por el ayudante de mariscal simplemente no desaparecería. Los hermanos Manning estaban esperando su momento, cuidándose de evitar su presencia solos, solo cruzándose si más de uno de ellos sucedía estar juntos. Su vacilación provenía de una interacción en el verano del 82, cuando el borracho Studemeyer vio a los 4 hermanos sentados dentro de un salón mientras él los burlaba y provocaba desde la calle.
Doc, John, Frank y James se quedaron inmóviles. Un espectador desafortunado encontró el valor para empujar al mariscal, diciéndole que se fuera a casa, que durmiera la borrachera y que lo dejara. Para suerte de los hermanos, el estudiante Meyer accedió. Finalmente, los Mannings tendrían su manera. Sabiendo que nunca superarían al famoso pistolero y su puntería reconocida en la frontera en un duelo, idearon un plan para acorralarlo bajo el pretexto de paz. Así ofrecieron un fin enemigo a la disputa en septiembre de 82, diciéndole a Studenmayer que podrían firmar una especie de tratado de paz, y eso sería el fin de su contienda. El 18 de septiembre, los 5 hombres se reunieron en una taberna de El Paso. Al comienzo todo lucía calmo en el frente de Sun City. Los adversarios acordaron terminar su disputa, y los Mannings creyeron que se había resuelto. Eso es, hasta que Studenmayer no pudo evitar hacer una última burla, citado diciendo: «Doc, alguien ha estado por ahí contando mentiras». Doc respondió diciendo: «Dallas, no has cumplido tu palabra». A lo que Studenmayer reavivó el fuego, gritando: «Quien diga que no lo he hecho, dice una maldita mentira». Fue la gota que colmó el vaso para los hermanos Manning, ya no pudieron ignorarlo más. Doc y Studenmayer desenfundaron sus armas y efectuaron un disparo. Uno de los pocos amigos del mariscal en El Paso intentó empujar a cada hombre fuera del camino, enviando a Studenmayer directamente al fuego cruzado. El disparo de Doc le hirió el brazo, inutilizándolo. El armado hermano Manning disparó por segunda vez, esta vez golpeando el pecho del mariscal, pero apenas causando algún daño, los papeles doblados en su bolsillo del pecho amortiguaron el golpe. El estudiante Meyer tropezó y cayó de espaldas, usando su buen brazo para sacar su otra pistola y devolver el fuego. El pistolero rosado destrozó un brazo de Doc con facilidad durante su turno. Sin embargo, James Manning estaba 2 pasos adelante del mariscal. Se giró detrás de Studenmayer desde fuera de la puerta, sacó su arma y disparó 2 tiros. El primero falló y golpeó el poste del barbero. El segundo estalló justo detrás de la oreja izquierda del mariscal. Dallas Studenmayer murió al instante. Doc Manning aún no había terminado de liberar un año de rabia hirviendo, y golpeó con la pistola el cadáver de Studenmayer una y otra vez, hasta que James tuvo suficiente y contuvo a su hermano. El último clavo en el ataúd de la disputa más encendida de El Paso finalmente había sido martillado. Como el clavo en el ataúd de Dallas Studenmayer. Se le dio un funeral adecuado en la logia de El Paso. Sin mucha sorpresa para nadie, fue poco concurrido, excepto por su esposa y algunos Rangers y compañeros alguaciles adjuntos. Después, el cuerpo fue enviado a Columbus, Texas, los terrenos originales de la frontera de Studenmayer. Actualmente está sepultado en el cementerio de Allentown, condado de Colorado, Texas. En los meses previos a la muerte de Studenmayer en un tiroteo, los hermanos Manning fueron finalmente arrestados y juzgados por el asesinato del exalguacil de la ciudad de El Paso. A pesar de la ausencia de Studenmayer, la corrupción persistía en todo el Cucho. Un juez y un jurado de simpatizantes de los Manning absolvieron rápidamente a sus amigos. Doc, Frank y James vivirían hasta bien entrado el siglo XX. Frank Manning llegó a ser el mariscal de El Paso, tomando las riendas después de que el benefactor de Studenmayer, el asistente del mariscal de la ciudad Thomas Maud, fue asesinado durante una investigación en un burdel de Sun City en julio de 83. Según la leyenda, Frank Manning se negó a arrestar a sus amigos de El Paso, y fue despedido solo unos meses después de su nombramiento. En cuanto a Dallas Studenmayer, el pistolero de Texas pronto fue olvidado después de que su sangre se secó y sus efectos fueron recogidos por su familia. El Paso continuaría prosperando hasta los años 1890, y con ello también lo hicieron las tasas de delincuencia y violencia, tan inevitables en la ciudad fronteriza del oeste de Texas. Aunque puede que haya tenido un final poco ceremonioso como resultado de su corto temperamento alimentado por el whisky, Dallas Studenmayer sigue siendo uno de los alguaciles más temidos e inolvidables de la leyenda fronteriza. El viejo oeste era el lugar perfecto para un hombre de su habilidad y comportamiento. Sin duda pasa a la historia
como un legendario pistolero, sin miedo a los sombreros negros que manchan su dominio occidental.